a recibir a nuestros visitantes. Estuvimos en esa hermosa ciudad de Huancayo ministrando esta semana. El viernes y ayer llegamos ayer a la medianoche. Después de ese trabajo, el viaje siempre agota también, ida y vuelta, pero al fin estamos aquí por la gracia del Señor para celebrar hoy la Cena del Señor. Espero que ustedes hayan venido preparados para participar de esta cena. En 1 Corintios capítulo 10 vamos a leer algunos versículos. Dice así la palabra del Señor en 1 Corintios 10:14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la copa de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos del mismo pan, o todos participamos del mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Interesante. Está hablando de la cena del Señor. Y vamos a hablar hoy acerca de este tema. ¿Cuál de las mesas prefieres tú? ¿O en cuál de las mesas te sientas siempre? Hay 3 mesas en el mundo. Por lo general hay 3 mesas. Y les voy a hablar de eso en base a lo que el apóstol Pablo se dirige a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto se consideraba muy espiritual. Al parecer se jactaban de poseer los 9 dones sobrenaturales. Lo que está escrito en 1 Corintios capítulo 12, parecían decir: nosotros tenemos los 9 dones y somos la iglesia más espiritual de todas las demás iglesias. Hay iglesias, hay predicadores que se jactan de eso. Por allí, por la radio, por la televisión, alguien por allí habla y dice: nuestra iglesia es la más espiritual, es la única. Todas las demás iglesias son mundanas, son pecadoras y cosas por el estilo. Los que proclaman de esa manera el evangelio de Jesucristo sin darse cuenta, ellos mismos están en graves problemas, están en pecado. Y para aparentar y escudarse debajo de una aparente santidad, acusan a los demás de cosas indignas. Ahora escuchen que esta iglesia que se creía tan espiritual, pero al mismo tiempo tenía muchos problemas, por ejemplo en cuanto a relaciones, porque había divisiones dentro de la iglesia. En cuanto a la madurez, eran niños espirituales, no habían madurado. El apóstol Pablo les dice: yo no les puedo hablar como a maduros, sino como a niños espirituales. Toleraba los pecados sexuales entre sus miembros. Y también había pleitos entre hermanos ante tribunales impíos, se quejaban unos a otros, se demandaban. Problemas matrimoniales, todo un capítulo tuvo que usar el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 7, para hablar de problemas matrimoniales.
participación de los miembros en ritos paganos, en fiestas paganas de idolatría, abusos en la cena del Señor y tantos otros problemas. Cuando se estudia la primera epístola a los Corintios, se encuentra solamente corrección y corrección a los problemas. Y entonces en estos versículos que hemos leído, el apóstol amonesta a la iglesia de la total incompatibilidad de la fe cristiana con la participación de algunos de sus miembros, tanto en la mesa del Señor como en la mesa de los demonios. Este es lo trágico, que habían miembros de la iglesia que participaban en la mesa del Señor, pero también participaban en la mesa de los demonios. Entonces, de este problema se desprende nuestro tema para hoy, a fin de que también nosotros podamos examinarnos como iglesia y como creyentes en el Señor. Recuerden esto, no es suficiente decir yo soy muy espiritual, no es suficiente decir yo soy una persona que ora mucho, no es suficiente decir yo ayuno, yo hago esto y aquello. No se trata de eso, sino de la evidencia de una vida nueva, de una vida transformada, de una vida que agrade al Señor en todo lo que uno dice y hace. Entonces vamos a hablar de las tres mesas. Y todo cristiano siempre, o toda persona, siempre está en una de estas mesas, no sé si en las tres o dos de ellas. Primero es la mesa del hombre. Todos nosotros conocemos eso. Cada día nos sentamos en nuestra mesa, desayuno, almuerzo, cena y reuniones familiares, fiestas de cumpleaños, lo que sea, nos sentamos en nuestra mesa. Claro que estar en nuestra mesa es agradable, es bonita cuando la comida es sabrosa y todo lo demás, los amigos, los familiares, es bonito. ¿Y quién no quisiera estar en una mesa de sus amigos, de sus familiares, de sus compañeros, comiendo, conversando, riéndose, lo que sea? En sí eso no está mal. Sin embargo, también en esta mesa del hombre pueden haber problemas. No es la mesa, digamos, la correcta, la mesa más recomendable. Por ejemplo, dice que en una mesa donde las personas están sentadas y comiendo, debe haber tres cosas: justicia, paz y gozo. La palabra del Señor nos dice que debemos comer nuestro pan con gozo, con gratitud y con regocijo. Pero cuando hay ausencia de justicia, porque los padres no son justos con sus hijos, porque el hombre no es justo con su mujer, la mujer no es justa con su familia y cosas por el estilo, entonces hay ausencia de gozo, hay ausencia de paz. Claro que están ahí en la mesa, claro que comen, claro que conversan, pero no hay lo que realmente debe existir: la justicia, el gozo y la paz. ¿Están escuchando? Entonces el apóstol Pablo dice: el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Diferente a la mesa del hombre. En segundo lugar, dice: por causa de la comida, de tu comida en tu mesa, un hermano en la fe puede ser contristado, hasta perderse alguien por quien Cristo murió, por una mala conducta, por un mal comentario, por una mala acción. Les había dicho de un muchacho adolescente que se había enfermado gravemente y lo llevaron al hospital. Su enfermedad era estacionaria, no podía mejorar ni morir. Los padres estaban totalmente preocupados y dijeron: ¿qué vamos a hacer por este niño o por este hijo? Era adolescente. Entonces consultaron con especialistas y pues no había solución. Finalmente, como ellos eran creyentes, le dijeron: traeremos a los ancianos de la iglesia para que oren por ti. Y el chico respondió y dijo: ¿cómo los demonios pueden orar por mí?
Los padres se sorprendieron, pero ¿cómo puedes decir eso? Entonces traeremos al pastor para que ore por tu sanidad. ¿Y cómo el diablo puede orar por mí? ¿Pero por qué dices eso, hijo? Ustedes decían eso cuando estábamos comiendo en la mesa, que los ancianos de la iglesia eran demonios, que el pastor era un diablo. Así conversaban. ¿Qué conversamos en nuestras mesas? ¿Qué comentamos? ¿De qué nos ocupamos mientras vamos comiendo? Por causa de la comida, alguna persona por quien Cristo murió puede perderse. Por eso Romanos 14:15 dice: si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda alguien por quien Cristo murió. Ten cuidado lo que tú comes y lo que tú conversas en tu mesa. ¿Están escuchando? Eso puede pasar en la mesa de los hombres. Tercero, puede causar tropiezo, caída a algún hermano en la fe, especialmente algún débil en la fe, uno que no es maduro en la fe o alguien que es nuevo en la fe. 1 Corintios 8:13 dice: por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. En ese tiempo se consideraba que todo lo que se vendía en el mercado, en la carnicería, estaba sacrificado a los ídolos. Así se creía y así se hablaba y se enseñaba. Entonces, pero algún hermano que sabía de eso y sin embargo estaba comiendo carne delante de un hermano nuevo, débil en la fe, ese hermano débil podía caer a causa de esa comida. Hay algunas cosas que nosotros hacemos como hermanos, para mí no es malo, para mí claro que no es malo, pero para el hermano débil, para el que todavía es nuevo, puede ser causa de tropiezo. El cuarto, esta comida, la comida del hombre, la mesa del hombre, puede conducir a la codicia de los manjares más delicados y a la glotonería y al engaño. Codicia, glotonería y engaño. En Proverbios 23:1-3 dice: cuando te sientes a comer con algún señor, con algún hombre distinguido, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta en vez de comer esas cosas. Si tienes gran apetito, no codicies sus manjares delicados, porque ese pan es engañoso. No es sincero el que te convidó, el que come contigo. Ese es pan engañoso. Y hay muchos lugares y hay muchas mesas donde hay engaño, donde la gente no es sincera, aun cuando pueden invitarnos a una reunión, a una fiesta, lo que sea. En la mesa del hombre hay avaricia, trampa y traición. Proverbios 23:6-8 dice: no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y escuche lo que dice aquí: come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo, sus sentimientos no están contigo. Vomitarás de parte que comiste cuando te enteres de eso, y perderás tus suaves palabras. Te vas a corromper en esa mesa de engaño. Más adelante vamos a ver qué clase de mesas pueden llevar a la corrupción a la gente. Esta mesa del hombre también se presta para la disipación moral, corrupción, perversión moral y perdición. En muchas mesas puede haber corrupción. La gente puede perderse, puede relajarse moralmente. Por eso en Mateo capítulo 24, versículo 49, y este no es para los inconversos, este es para los creyentes, cuando el Señor dice: y si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, Jesucristo tarda en venir,
y comenzare a golpear a sus consiervos. ¿Están escuchando? Comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. A comer y a beber con los borrachos. ¿Cuántas veces ustedes en la vida antigua, sin conocer a Cristo, se sentaron a comer y a beber con los borrachos, con los disolutos? ¿Me están escuchando? Y quizás todavía hay quienes participan en ese tipo de mesas. San Lucas 12:45 dice: mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarde en venir, y comenzare a golpear a sus criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo a la hora que no espera ni a la hora que sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. ¿Y dónde están los hipócritas? Según Apocalipsis 21:8, están en el lago de fuego. Pondrá su parte con los hipócritas. Por eso es que en el tiempo de Noé, cuando vino el diluvio, dice en Lucas 17:27, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Ahí viene la corrupción en las mesas. Aparte de la comida están los licores, no sé si finos u ordinarios. Ahí está la cerveza y la gente ahí se embriaga delante de los niños, delante de la gente. Qué trágico es eso, hasta pueden estar vomitando, hablando torpezas. Eso es lo que puede pasar en la mesa de los hombres, si no hay ningún control, ningún recato ni respeto. La mesa del hombre puede tener apariencia de generosidad y amistad, pero llevar en secreto un plan nefasto de traición y muerte, como ocurrió con los hijos de David, Absalón y Amnón. En segundo de Samuel 13:23 al 28 narra esta trágica historia. Dice: aconteció pasado 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal Azor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey, o sea, todos sus hermanos. Y vino Absalón al rey y dijo: he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores, yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu señor, sí, ven a la mesa, ven al banquete. Y respondió el rey David a Absalón: no, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, más le bendijo. David no quiso ir a esa mesa. Entonces dijo Absalón: pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón mi hermano. Y el rey le respondió: ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden, escuchen, había dado orden a sus criados, diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre con el vino, cuando Amnón ya esté borracho de tomar tanto vino, tanto licor ahí en el banquete. Al decir yo: herid a Amnón, entonces matadle, no temáis, pues yo os he mandado, esforzaos pues y sed valientes. Y allí lo mataron a Amnón en el pleno banquete. Aparentaba ser una comida de amistad, de cordialidad, de hermanos consanguíneos, pero llevaba una traición. Y eso es lo que pasa en la mesa del hombre. Puede haber traición, hasta puede haber muerte. Se ha escuchado de alguien que mientras comían lo disparó a uno de los miembros de la mesa, a su propia mujer. Se levantó e hizo violencia después de tomar tanto. Hizo tanto daño a su propia familia. Se convirtió en luto la comida o el banquete. Esto puede suceder en la mesa de los hombres. Por eso hay mucha gente
que ni siquiera se acuerda de orar antes de comer la comida. Come su comida resentido y amargado. Come su comida con la ira y con el enojo, con la maldición en su boca y en su corazón. Gracias a Dios que hay hombres y mujeres que han entendido que la comida que el Señor nos provee debemos comer en paz, en gratitud, en gozo y en alegría. Y antes de comenzar a comer debemos orar para que esa comida sea bendecida, para que sea santificada y que sea útil para nuestra alimentación. Dice la palabra que los hombres, padres de familia y esposos, deben gozarse en su corazón al ver que su esposa y sus hijos comen el fruto de su trabajo, el fruto de su esfuerzo, el fruto de su sudor. Debe sentirse dichoso, agradecido al Señor, como mi esposa y mis hijos se alimentan con el fruto del trabajo que el Señor me ha dado. ¿Me están escuchando? Así que encontramos esta primera mesa, en algunos casos placentero, agradable, pero en otros casos trágico y mortuorio y destructivo. ¿Cómo tú te sientas a tu mesa para comer cada día? ¿Con qué estado de ánimo? ¿Con qué temperamento? ¿Cómo comes tu comida, la comida que el Señor te da? Segunda mesa, la mesa de los demonios. Ese es lo peor todavía. La mesa de los demonios. 1 Corintios 10, 16 al 22 dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel, según la carne, los que comen de los sacrificados o de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios, les está diciendo a los corintios. No quiero que se hagan partícipes con los demonios. No podemos beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Y por qué lo dijo eso? Es que los miembros de la iglesia, y a veces hasta guiados por sus líderes, estaban en un momento en la cena del Señor como hoy vamos a celebrar, y en otro momento estaban en esas fiestas de idolatría, donde comían las comidas que se habían preparado en honor a esos ídolos. ¿Están escuchando? Esta mesa es la más trágica y pavorosa, porque en ella se practica, ¿qué cosa? En esa mesa de los demonios, ¿qué se practica? Primero, la idolatría. Se ofrece comida preparada en honor a los ídolos. 1 Corintios 10:7, no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó para jugar. ¿A quiénes les está diciendo? A los miembros de la iglesia, no sean idólatras, no hagan eso. En Huancayo están celebrando la fiesta de San Santiago. ¿Cuántos evangélicos, después de estar en una reunión evangélica, quizás después de participar en la mesa del Señor, ya estarán ahí en la mesa de San Santiago? Igualmente, no solamente como noveleros, sino participando de las comidas ofrecidas a San Santiago. Así que ahí en la mesa de los demonios se practica la idolatría. Segundo, la adoración a los ídolos se mezcla con pecados sexuales, porque habla de la fornicación. ¿Me están escuchando? La adoración a los ídolos se mezcla con actos sexuales, incurriendo así en fornicación moral y también espiritual. La Biblia lo denomina orgía como obra de la carne. Dice Gálatas 5:21,
Las obras de la carne, entre otras cosas, son envidias, homicidios, borracheras, orgías. ¿Qué es una orgía? La orgía es una corrupción o una degeneración moral donde en honor a un ídolo la gente come y también practica pecados sexuales. Se dan las citas, viajan a esas fiestas con sus parejas o encuentran a alguna persona ahí en las fiestas. Claro que comen en nombre del ídolo, pero luego se van a los hostales, luego se van a los hoteles y practican los pecados sexuales, al igual que los paganos de la antigüedad, que pensaban que a sus dioses se les podía adorar así para que se sientan más contentos esos dioses satánicos, viendo actos sexuales en honor a Astarte, por ejemplo, en honor a Baal y en honor a otros dioses. Y el apóstol Pablo está diciendo cómo pueden ustedes participar en esas cosas o practicar esos pecados. Idolatría, orgía, pecados sexuales en nombre de un ídolo. Tercero, esta mesa induce a la murmuración. Ni murmuréis. Si ustedes leen 1 Corintios capítulo 10 van a encontrar todo eso. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y cayeron muertos, como 23,000 personas en un solo día. ¿Qué significa murmurar? Murmurar significa quejarse de Dios. ¿Están escuchando? Quejarse de Dios, hablar mal de Dios, hasta blasfemar de Dios. Los judíos dijeron, para matarnos de hambre nos ha sacado de Egipto. Y con este pan tan delicado que no nos llena y no nos agrada, el maná. Luego también nos hace pasar sed en el desierto. ¿Y dónde está ese Dios que te dijo que nos saques de Egipto? Lo acusaban a Moisés. Hablaban mal de Dios. Tenemos tanta gente en nuestra comunidad, en nuestro país, que habla mal de Dios, que se queja de Dios, que echa la culpa a Dios de sus desgracias, de sus fracasos, y nunca son capaces de decir yo también soy culpable o soy el primer culpable de todo esto. Y murmurar también es hablar mal de otras personas, en voz baja, a escondidas o mientras comen. Tenemos que evitar totalmente eso. ¿Cómo uno puede estar comiendo y hablando mal de otras personas? No importa si es familia o amigo o vecino, no importa si tiene problemas. Para eso no nos sentamos a la mesa, para hablar mal de algunas personas. Un muchacho del lugar donde vivo un día me dice, estoy totalmente cansado. Ya no quiero entrar a mi casa, estoy aburrido. ¿Y qué pasa? Le digo, en mi casa todo es chisme, todo es murmuración, hablar mal de los vecinos, hablar mal de las familias. Yo ya no quiero escuchar eso. La gente inconversa puede hacer, porque vive en el pecado, hasta su lengua, o con su lengua peca. Pero un cristiano no debe estar inserto o envuelto en aquellas cosas. ¿Me están escuchando? Porque eso significa estar en la mesa de los demonios. Entonces, para que entiendan los hermanos de Corinto, les dice, lo que los gentiles, o sea, los inconversos, los que no conocen a Dios, los que no tienen temor a Dios, lo que ellos sacrifican a los ídolos, en verdad ofrecen sacrificios a los demonios. Adoran y rinden culto a los demonios. Porque un ídolo en sí no es nada. Es cosa muerta, no tiene sentido un ídolo. Sin embargo, la idolatría es invento de Satanás para desviar nuestra mente de la sincera fidelidad a Dios. La adoración a los ídolos lo ha inventado el diablo para que la gente no crea en Dios correctamente, sino prefiere creer en los ídolos.
Eso es lo que pasa con tanta gente en nuestro país y en el mundo. Prefieren crear o creer en los ídolos, en las imágenes, cosas muertas, que creer en Dios. Y muchas veces hasta crean enemistades por eso entre la familia. Alguien aceptó a Cristo como su Salvador y comienzan a hacerle el bullying, la burla. Nosotros hemos sido religiosos desde nuestros padres, desde nuestros antepasados, hemos sido católicos, alcohólicos y todo. ¿Cómo es que te vas a volver evangélico? Como si eso fuera una gran bendición para ellos, eso de adorar a los ídolos. Escuchen, por favor, esta es la palabra de Dios, que todos los que adoran a los ídolos adoran a los demonios. No adoran a Dios, ¿me están escuchando? Todos los que se postran ante los ídolos se postran ante los demonios. Todos los que cargan esas andas pesadas, están cargando a los demonios, bajo el peso de los demonios. En la mesa de los demonios se fomenta el egoísmo, el orgullo, la mentira, violencia, venganza, pleitos, celos, ira, contienda, odio, rebelión, maldición, traición y muerte. ¿Escucharon? ¿Qué se fomenta en la mesa de los demonios? Tome nota, grábelo: egoísmo, orgullo, mentira, envidia, violencia, venganza, pleitos, celos, ira, contienda, odio, rebelión, maldición, traición y muerte. Eso es lo que se fomenta en la mesa de los demonios. El que participa de la mesa del Señor estando en cualquiera de estos pecados, ¿están escuchando, por favor? Presten atención a esto. El que participa de la mesa del Señor estando en cualquiera de estos pecados mencionados en 1 Corintios capítulo 10, participa lamentablemente en la mesa de los demonios, porque todo aquel que practique el pecado no es de Dios. ¿A quién le pertenece? Todo aquel que practique el pecado no es de Dios, sino ¿de quién es? Es del diablo. Eso dice primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Esto es lo que dice la palabra del Señor, pues el pecado es infracción de la ley. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido a Dios. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero termina con esta nota de esperanza: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesucristo apareció en el mundo para deshacer las obras del diablo. Digan gloria a Dios. Digan amén. Digan aleluya. Para deshacer toda esa idolatría, toda esa adoración a los demonios. Y gracias a Dios que ahora ya no adoramos a los demonios, adoramos al Dios vivo y verdadero. ¿Cuántos de ustedes adoran verdaderamente a Dios, al Señor, al Creador del universo? Diga gloria a Dios, yo adoro al Señor. El Señor me ha librado de ese engaño, de esa mentira, de estar en la mesa de los demonios. Gracias a Dios, diga conmigo: gracias a Dios que ya no participo en la mesa de los demonios, sino en la mesa del Señor. Amén. Un creyente fiel y sincero en el Señor, es imposible que participe de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Un creyente infiel, un creyente inmaduro, un creyente a medias,
Sí, puede participar en cualquier mesa, pero un creyente fiel y sincero que ama a Dios, que teme a Dios, que honra a Dios, jamás participe en la mesa de los demonios. Amén. Primero, la mesa de los hombres. Segundo, la mesa de los demonios. Y tercero, la mesa del Señor. Amén. Diga gloria a Dios. Ahí sí, la mesa del Señor. Es la mesa más solemne, la mesa más hermosa, la mesa más deleitosa. Aquí solamente voy a mencionar dos cosas porque hay muchas cosas en la mesa del Señor. Primero, la mesa de bendición. Digan conmigo, es una mesa de bendición. Pero ¿qué entendemos por bendición? Bendición es compartir algún bien o don o regalo que Dios otorga a sus hijos por medio de su palabra, por el Espíritu Santo y por la presencia viva y auténtica del Señor cuando nosotros celebramos la Santa Cena. Amén. Nos bendice con su palabra. Diga, nos bendice con su palabra. Nos bendice con el Espíritu Santo. Y nos bendice con su presencia, porque Él está presente cuando celebramos la cena del Señor. Gloria a Dios. Bendición es invocar el apoyo activo de Dios para el bienestar y la prosperidad de sus hijos. O también bendición es recibir de estos bienes todo lo que el Señor tiene para sus hijos y para su iglesia. Según Deuteronomio 28:8, cuando dice, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, diga gloria a Dios, sobre tus graneros, sobre todo aquel en que pusiere tu mano. Por eso los trabajadores, por eso los hombres industriosos, los hombres que se ponen a trabajar, sobre todo en que pusieres tu mano, el Señor va a derramar su bendición. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. No importa si estás en Lima, si estás en la sierra o en la selva, el Señor te bendecirá. A donde quiera que vayas, la bendición del Señor te seguirá. Aleluya. Ayer estando ministrando ahí en la convención regional, yo sentí la presencia del Señor, sentí el respaldo del Señor. Yo quería seguir ministrando a la gente porque veía el hambre y la sed de ellos. Y qué lindo cuando el Señor bendice a la gente. Bendición es el otorgamiento de algún bien expresado generalmente en algo material. El Señor me ha bendecido con esta casa. El Señor me ha bendecido con el terreno, el Señor me ha bendecido con la agricultura, el Señor me ha bendecido con la ganadería, el Señor me ha bendecido con estas máquinas, el Señor me ha bendecido con este vehículo, con este carro, el Señor me ha bendecido en mi trabajo, en mi negocio. Amén. Todos deseamos ser bendecidos, ¿verdad? Dice la palabra, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Diga conmigo, por la bendición de Dios estoy vivo. Por la bendición de Dios todavía camino. Por la bendición de Dios todavía trabajo. Por la bendición de Dios todavía tengo fuerza. Gloria a Dios. Alábele, alábele. Si nosotros nos pusiéramos a escribir de todas esas bendiciones, nos sorprenderíamos de esa enorme lista de bendiciones que cada día recibimos. Mira, escuche lo que dice Hebreos 6:7, porque la tierra que bebe la lluvia, gloria a Dios, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, y aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios. La tierra que nosotros cultivamos.
Cuando yo viajo a provincia y veo los cerros verdes y el río pues con el agua corriendo, las cementeras ahí reverdeciendo, oro en mi corazón y le digo: gracias, Señor, por esta bendición que tú has enviado, la lluvia sobre la tierra. ¿Qué sería de los mercados de las ciudades, Señor, si no tuviéramos esas bendiciones? Bendice a los agricultores, Señor, aquellos que siembran los cereales, tubérculos y todo. Bendícelos, Señor. Bendice a los ganaderos. ¿Cuántos de ustedes han bendecido en sus oraciones a ellos? Dice Hebreos 12:17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar bendición, fue rechazado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Eso cuando Esaú despreció su primogenitura, la bendición que le iba a dar su padre, lo menospreció, y aunque procuró recuperarlo con lágrimas, ya era demasiado tarde. Cuando tú desprecias la bendición de Dios por preferir la mesa de los demonios, imagínate lo que te puede venir. Segunda a los Corintios 9:5 dice: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. La generosidad es parte de la bendición. Una persona se vuelve generosa con el Señor, con la obra de Dios, porque está agradecida al Señor y porque sabe que toda esa bendición viene de Dios. Amén. En la mesa del Señor se da y se recibe 3 bendiciones. ¿Están escuchando? En la mesa del Señor se da y se recibe 3 bendiciones. Primero, Dios bendice a sus hijos y a su pueblo mediante la copa y el pan que simbolizan la sangre y el cuerpo de Cristo, además de su santa presencia que vivifica, fortalece, consuela, llena de gozo y paz a los participantes. La bendición del Señor viene cuando celebramos la Santa Cena. Segundo, el hombre salvo y regenerado bendice a Dios. ¿Cómo? También la Biblia nos enseña a bendecir a Dios, no murmurar, no quejarnos de Dios, sino a bendecir a nuestro Señor. ¿Cómo bendecimos nosotros? Mediante la expresión de amor, gratitud y alabanza. Estamos muy agradecidos, nuestro corazón está conmovido. Gracias, Señor. Levantamos las manos y agradecemos y adoramos al Señor. Estamos bendiciendo al Señor. Y en la Santa Cena renovamos nuestro compromiso, que vamos a amar, obedecer y servir al Señor mejor que antes. Todo va a ser diferente. Por eso en el Salmo 103, 1-3 dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Amén. Y en tercer lugar, la bendición de los creyentes entre sí. Nos bendecimos unos a otros en la mesa del Señor. En la cena del Señor se renueva el amor, la sinceridad, la amistad, la comunión, la unidad, la paz y la disposición de servirle o de servirnos unos a otros. Se desea el bien y la prosperidad y logros de unos y de otros. Su deseo es ayudarse y servirse mutuamente. Nos amamos, nos queremos en el entrañable amor del Señor. Ahora estamos más dispuestos a ayudarnos, a socorrernos, a servirnos unos a otros. Después de la cena del Señor hay mayor ánimo para ayudarnos unos a otros. Por eso en Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Yo recuerdo de una hermana anciana
de 70 años, cuando llegamos a la iglesia donde ella participaba, estaba bien vestida como se visten los marinos, con ese vestido azul y después los galones. Yo pensaba que era militar esa señora. Ni bien se dio cuenta cuando el auto que nos conducía llegó a la puerta y dijo: ¿usted es el pastor Eliseo de la Cruz? Sí. ¿Quién es usted? Bienvenido, pastor, baje por favor del auto, ya estamos esperando para que predique. ¿Dónde está su maleta? Y agarró la maleta y pum, 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 subió al segundo piso. Aquí se va a alojar, pastor, y por favor pase adentro porque ya le estamos esperando para que predique, porque viajamos de una provincia a otra. Tuvimos un poco de dificultad para llegar, nos ganó el tiempo. Y durante todo el mensaje vi que ella estaba atendiendo a la gente, permaneció parada y caminando y viendo que las cosas se hagan bien. Y terminando la predicación, bajé de la plataforma y me acerqué para saludarle y agradecerle y decirle: hermana, ¿cuántos años tiene? Me dijo: 70 años, pastor. ¿Y por qué? ¿Y cómo usted con tanta agilidad, con tanta energía hace todas estas cosas? Para mi Señor, ¿cómo no lo voy a hacer? Y para mis hermanos en la fe, ¿por qué no lo voy a hacer? Porque amo al Señor y amo a mis hermanos. El que esté en la mesa del Señor hace eso. Sirve a otros. No se sirve a sí mismo. No se cuida a sí mismo. Sirve a los demás. En Romanos 12:9 dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. 2 Corintios 13:11 al 14. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Eso es lo que hay en la mesa del Señor. Primero, la bendición. Segundo, la comunión, mesa de comunión. Digan conmigo: la mesa del Señor es mesa de comunión. Primero es mesa de bendición y segundo es mesa de comunión. Esta palabra comunión, koinonía, que hemos escuchado muchas veces, es tener cosas en común, participación de un conjunto de personas con los mismos fines y propósitos. Es mantener buenas relaciones en una comunidad de personas. Es mantener buenas relaciones entre creyentes, entre hijos de Dios. Es amarnos, respetarnos y honrarnos sinceramente. Estar en comunión. En la mesa del Señor tenemos comunión con la sangre y el cuerpo de Cristo, simbolizados por la copa y el pan. Comunión es la participación de una o más personas en lo natural o divino. En lo natural, en las cosas que hacemos. Si nos ayudamos en un trabajo, si nos ayudamos en algún negocio, no para aprovecharnos de lo que hacen su negocio, sino para ayudarnos unos a otros, o cuando alguien está pasando una necesidad. Y a propósito, cuando celebramos la mesa del Señor, o cuando estamos en ayuno, debemos acordarnos de los necesitados, de los presos, de los hospitalizados, de la gente que no tiene que comer. Y entonces en la mesa del Señor, mientras comemos el pan y tomamos la copa, decimos en oración: voy a partir el pan con el hambriento. De lo que tú me has dado, Señor, voy a sacar una parte para ayudar a alguien que necesita. Amén. Esa es la mesa de comunión. La comunión tiene como prerequisito una semejanza de naturaleza y trasciende todas las diferencias externas y temporales. Ahí ya se acabaron las diferencias raciales, diferencias culturales, diferencias de tamaño, de color, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Nos amamos sin ninguna diferencia. Si mi hermano es de la sierra, si alguien es de la selva, si somos de la costa, no tenemos que nosotros jactarnos de ser costeños y limeños y cosas por el estilo. Nos amamos todos sin ninguna diferencia en el Señor. Ahí en la mesa del Señor se acaban todas las diferencias. La cena del Señor
Es el medio por el cual se renueva, se fortalece, se profundiza y se hace más real la comunión de los hijos de Dios, al igual que en la iglesia primitiva. En Hechos 2:44 al 47 dice: todos los que habían creído estaban juntos. ¿Están escuchando? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, no murmurando, no criticando, sino con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¡Qué tremendo! Amén. Terminando, dice el apóstol, que estas cosas, las que están escritas en 1 Corintios 10, sucedieron en el pueblo de Israel como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como la mesa de los hombres y la mesa de los demonios, como ellos codiciaron. Reitera que estas cosas acontecieron como ejemplos y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Luego termina con una severa advertencia: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Que no caiga en la trampa de la mesa de los hombres, en el engaño, en la apariencia, pero tampoco caiga y con mayor razón en la mesa de los demonios. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Y esta parte de sus escritos concluye con esta palabra enfática: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Decidan ustedes, en otras palabras, les dijo a los corintios, ¿en qué mesa quieren estar ustedes? En la mesa de los hombres estamos todos los días, pero entre la mesa de los demonios y la mesa del Señor, ¿en qué mesa quiere usted estar? ¿Cuántos de ustedes quieren estar en la mesa de los este es terrible, demonios? Quédese en esa mesa y será trágico, será doloroso. ¿Y cuántos de ustedes quieren estar en la mesa del Señor? Ahora le toca a usted tomar la decisión. ¿En qué mesa participa usted? Analícese y piense y decida en qué mesa usted está. No vaya a sucederle como a los corintios, que hoy esté en la mesa del Señor y más tarde en la mesa de los demonios, ya sentado en un bar, sentado en algún lugar de borracheras, de cosas así. Así que eso va a traer mayores consecuencias. En vez de la bendición, viene la maldición del Señor. Pero en la mesa del Señor, que no solamente por hoy, sino siempre, habrá abundante bendición para nuestras vidas. Y la primera bendición es el perdón de nuestros pecados. Esa es una gran bendición cuando el Señor perdona al hombre pecador. Segunda bendición, la salvación de la condenación eterna. Tercera bendición es cuando ya nos constituimos en hijos de Dios, ya no hijos del diablo, sino hijos de Dios. Cuarta bendición es que ahora somos herederos de la vida eterna con Cristo Jesús. Y las bendiciones siguen y siguen, gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes han sido bendecidos en esta semana? Los que han sido bendecidos en esta semana, pónganse de pie. Y los que quisieran ser bendecidos por el Señor también.